Álgebra. Es un tema muy interesante el cual vamos a iniciar después de haber hecho un montón de operaciones donde solo implica el uso de números. Aquí involucra otro nivel de trabajo matemático, un tipo de trabajo donde se utilizan variables. Entonces, vamos a ver lo que es una expresión algebraica, ese concepto que es fundamental con el cual debe iniciarse. Es la combinación de números con letras, ¿ya? La letra indica que puede ser sustituido por un valor numérico, una expresión, y entonces hacer una serie de procesos matemáticos, de operaciones, para obtener un resultado final. Entonces, vamos a ver lo que es el concepto variable. Son letras las que pueden ser sustituidos por números, ¿ya? Puede ser cualquier letra del alfabeto, puede ser alfabeto español o de cualquier otro idioma. Los números están asociados con operaciones tales como las sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencia. Y en general esto es lo que se ha tratado durante el proceso del desarrollo de la parte aritmética. Pero para ello, nosotros, en este mundo del álgebra, debemos de manejar lo que se llama el lenguaje algebraico, que son palabras claves que indican alguna operación. Esto es fundamental porque normalmente lo que se pretende o se busca siempre es hacer una interpretación del lenguaje de un idioma, como en el caso nuestro en el español, y traducirlo a otro idioma, a un lenguaje matemático. Porque la característica del lenguaje matemático con respecto a otro es que hay precisión, no hay contradicción, no hay ambigüedad, no hay confusión. Es decir, está lo que se necesita sin que sobre ni que falte. O sea, las condiciones son suficientes y necesarias. Ni que falte ni que sobre. Esa es una de las características principales de este lenguaje matemático, que se libera de la retórica, es decir, de ese lenguaje, digamos, repleto de palabras, de expresiones, para expresarlo en una sola simbolización y que esa expresión algebraica, es decir, esa combinación de números y letras, atrape una realidad en términos de una fórmula o de una ecuación. Siguiendo el asunto, nosotros necesitamos algunas palabras claves que indiquen suma, como por ejemplo aumento. Cuando está la palabra aumento es un indicativo de suma. Incremento, exceso, sobrante. Esas son las palabras que nos indican la suma: aumento, incremento, exceso y sobrante. Excedente. Luego, aquellas palabras que nos indican resta, como por ejemplo disminución, desincremento, faltante, diferencia y lógicamente la palabra resta. Entonces hemos visto en este momento cómo tenemos lo que es la conceptualización cuando se refiere a palabras de resta y cuando se refiere a expresiones que indican suma. Y que esto es bien importante para la interpretación del lenguaje, teniendo un enunciado, una expresión en un idioma cualesquiera, traducirlo de ese idioma a ese lenguaje matemático es el objetivo que nosotros debemos de tener en este desarrollo de lo que es la temática del álgebra, que es una temática bien amplia, que implica el desarrollo de muchos factores, de muchas cuestiones desde el punto de vista de los matemáticos, desde el punto de vista de las culturas antiguas, desde el punto de vista de las simbolizaciones, desde su punto de vista de sus simbolizaciones, desde el punto de vista gráfico, desde el punto de vista aritmético, que fue su base para desarrollarse en la parte algebraica, y lo más interesante es cuando el álgebra se combina con la geometría. Pero siguiendo con este asunto de entender las palabras claves que indican operación, vamos con aquellas palabras claves que indican multiplicación.
doble o dos veces. Porque significa que hay que multiplicar por dos una expresión. Por ejemplo, el doble de elefantes, el doble de cámaras, el doble de asteroides. ¿Ah? Y si aplicamos, por ejemplo, el lenguaje que anteriormente vimos de suma y resta, podríamos decir el doble de asteroides con una disminución de 3. ¿Ya? Entonces, eso lo podemos asociar con una letra que nos va a indicar variable, que eso después lo vamos a ver. La otra es el triple o 3 veces. Por ejemplo, el triple de cuadernos, ¿ya? Y pongámosle una de las expresiones anteriores, el triple de cuadernos con un aumento de 2, ¿ya? Eso es muy interesante. El triple, digamos, de conejos y con un aumento de 8. El cuádruple, ¿ya? O 4 veces. El cuádruple de saldo es algo muy convencional. El cuádruple de casas. Pongámosle alguna de las expresiones anteriores, como por ejemplo el cuádruple de televisores con un aumento de 6. El cuádruple de carteras con un incremento de 8. También se puede decir 4 veces un televisor, así mismo en los anteriores, 3 veces la cantidad, digamos, de telescopios o 2 veces la cantidad de estufas. Este lenguaje se puede aplicar en todo, no tiene límite. El quíntuple o 5 veces, quíntuple de personas, el quíntuple de vacas, por ejemplo, o 5 veces la cantidad de relojes, 5 veces la cantidad de catedrales, 5 veces la cantidad de verbos. Sextuple o 6. El sextuple, digamos, de cajas, el sextuple de armarios, el sextuple de refrigeradores, o 6 veces la cantidad de gatos. Séptuple o 7 veces, ¿ya? Digamos, por ejemplo, el séptuple de camisas, 7 veces la cantidad de pantalones, el séptuple de cables. Óctuple u 8 veces, el óctuple de tazas, el óctuple de platos, el óctuple de verbos, el óctuple de párrafos, el óctuple de libros, 8 veces la cantidad de versos, 8 veces la cantidad de poetas, 8 veces la cantidad de especialistas de la física. Tenemos nónuple o 9 veces, que indica multiplicar por 9. Por ejemplo, el nónuple de países, el nónuple de funcionarios, el nónuple de camisas, o 9 veces la cantidad de planetas, el nónuple de hormigas, el nónuple de mares. Décuple, décuple o 10 veces. Décuple, por ejemplo, podría ser el décuple de satélites, el décuple de cometas, el décuple de pinturas, el décuple de teatros, el décuple de institutos, o 10 veces la cantidad de camarones, 10 veces la cantidad de calles, 10 veces la cantidad de avenidas, 10 veces la cantidad de semáforos. Entonces hasta aquí tenemos escrito doble, triple, cuádruple, quíntuple, sextuple, séptuple para 7, octuple para 8, nonuple para 9, décuple para 10. Está también ondécuple, que es para 11, dodécuple para 12, tridécuple para 13, y así hay una gran cantidad. Pero nosotros nos vamos a centrar en la medida de lo posible en estas 10, estas 9, que son muy importantes para entender esto de la multiplicación, para hacer trabajos donde hacemos una interpretación del lenguaje en un idioma, en nuestro caso el idioma español, traducirlo a un lenguaje preciso, sin ambigüedades ni contradicciones, como es el lenguaje matemático. Y que esas palabras son muy importantes para resolver ese mundo del álgebra en la parte que es la interpretación
en ecuaciones especialmente. Siguiendo con el asunto, pasamos a la siguiente página. Y hay también palabras claves que indican división. Por ejemplo, mitad o medio, la mitad de naranjas, o medio litro de agua, o medio litro de fresco. Tercio o tercera parte, la tercera parte de personas, la tercera parte de niños, un tercio de dinosaurios, ¿ya? Un tercio de tierra, un tercio de piedras. Cuarto o cuarta parte. La cuarta parte, digamos, de carne, ¿ya? La cuarta parte de zanahorias, la cuarta parte de infectados de coronavirus. Quinto o quinta parte, la quinta parte de antibióticos, la quinta parte de médicos, la quinta parte de hospitales. Sexto o sexta parte, la sexta parte, digamos, de camisas, la sexta parte de carteras, la sexta parte de sacapuntas. Hay que recordar que esto de división, por ejemplo, mitad estamos hablando 1/2, tercio estamos hablando, o tercera parte, 1/3, cuarto o cuarta parte, 1/3, quinto o quinta parte, 1/5, sexto o sexta parte es 1/6. Séptimo o séptima parte. Por ejemplo, la séptima parte de calles, la séptima parte de bibliotecas, la séptima parte de universidades. Octavo u octava parte. Por ejemplo, la octava parte de transporte, o digamos, podemos hacer más especificaciones, la octava parte de barcos, ¿ya? La octava parte de pájaros. Noveno o novena parte. Novena parte de personas. Novena parte de producción de arroz. Novena parte de cultivo de plátano. Décimo o décima parte. Décima parte de transformadores. Décima parte de motores. Onceavo u onceava parte. Onceava parte, digamos, de capacitores, onceava parte de transistores, onceava partes de, pongamos, osciloscopios, onceava parte de jeringas. Esto es lo que hemos tratado desde 4 formas de operaciones, la cuestión del manejo del lenguaje, que es suma, resta, multiplicación y división. Normalmente cuando tenemos cuarto, lo asociamos como un cuarto, por ejemplo, un cuarto de litro de leche, un quinto, digamos, de monedas, un cesto de, digamos, recipientes, una séptima parte de, por ejemplo, podría ser pirámides, una octava parte de ecuaciones, una novena parte, digamos, de, ¿qué? Podría ser vehículos de transporte, un décimo de cuadernos, una onceava parte de semáforo. Cuando hablamos mitad o medio es 1/2, tercio o tercera 1/3, un cuarto o cuarta parte 1/4, un quinto o quinta parte 1/5, un sexto o sexta parte un sexto, un séptimo o séptima parte un séptimo. Un octavo u octava parte significa 1/8. Un noveno o novena parte 1/9. Un décimo o décima parte 1/10. Un onceavo o onceava parte 1/11. Y hay muchas más expresiones, lógicamente. Con estas nosotros
estamos bien. Luego pasamos este otro término, igual, una expresión dentro de la matemática bien importante, ¿ya? Igual quiere decir que todo término que está al lado de la izquierda es, es el mismo que el de la derecha, y todo término de la derecha es el mismo que la izquierda. A eso se le llama bicondicional porque tiene dos condiciones. Condicional 1, por decir algo, lo que está a la izquierda es, similar a lo que está a la derecha. Condición 2, que lo que está a la derecha es lo mismo que está a la izquierda. Y entonces la bicondicional es cuando se cumple en las dos vías. Entonces el igual también es un símbolo que tiene una historia muy importante, ¿ya? Equivale es una de las formas de decir que significa igual. Son, también ahí se está mencionando el igual. Es otra palabra que está relacionado con igual. Ahora, necesitamos ver alguna expresión que se llama indicador, que este ya es el mundo del entender el álgebra y la interpretación del lenguaje, ¿ya? Como una etapa inicial. ¿Qué es el indicador? Palabra relacionado con uno, persona, animal o cosa. Puede ser una persona, animal o cosa el indicador, ¿ya? Por ejemplo, puede ser búhos, puede ser planetas, puede ser televisores, puede ser arroz, puede ser manzanas, puede ser personas, puede ser submarinos. No hay límite. Esto es infinitamente posible. La palabra variable, ¿ya? Este concepto, letra asociado con el indicador, que es la letra inicial del indicador. Por ejemplo, si el indicador es búho, su variable sería B, la letra inicial de esa palabra. Si tenemos semáforo, el semáforo sería el indicador y su variable sería S. Si tenemos, digamos, niños sería el indicador y su variable sería N. Si tenemos, por ejemplo, conejos es el indicador y C sería la variable. Digamos, tazas sería el indicador y su variable sería T. Pongamos que tenemos personas sería el indicador y P sería la variable. No olvidar eso, el indicador es la palabra, que puede ser persona, animal o cosa, ¿ya? Y la variable es la letra asociada a ese indicador, que es la letra inicial de esa palabra, ¿ya? Tal como lo hemos relatado en este momento. Luego vamos a ver la historia de la simbolización, algo muy interesante, y tenemos que una de las simbolizaciones fue hacia el año 1650 antes de Cristo. En el papiro de Amos estamos hablando de la cultura egipcia. Ellos utilizaban el escarabajo para representar el igual. Luego, el otro aspecto es este símbolo de acá. Se encuentra el papiro de Cahún, que lo utilizaban tanto en Egipto como los babilonios, esa simbolización para escribir el igual. En los 1500 a.C., Al-Khazlazadi usaba este símbolo así para indicar igual. Hacia los 250, Diofanto, estamos hablando de un matemático griego, él usaba la línea vertical para simbolizar el igual. O sea que en todos estos cuatro situaciones preliminares que hemos visto hasta el momento, eran la forma de simbolizar el igual. ¿Ah? Los egipcios en 1650 a través del escarabajo. Este símbolo de acá, y los egipcios y los babilonios. No está determinado en qué año, no encontraron un indicio, pero tuvo que haber sido posterior a los 1650 a.C. Ni tampoco se puede decir que pudiera ser tan reciente. Tuvo que haber sido en la época anterior de Cristo. Y este símbolo, ¿ya? Que es hacia los 1500 a.C. O sea, estamos hablando
¿Cómo ha cambiado eso? ¿Ya? Luego, en 1470, Hermann Regiomontano usaba con un guión el igual, en vez de igual escribía ese guión. Brahmagupta, que es un matemático hindú, usaba la expresión ru para indicar el signo igual, lo que habíamos hablado de Regiomontano, un matemático alemán. Luego tenemos este otro matemático, René de Descartes, que su periodicidad de vida fue entre los 1519 y 1621. En este periodo de tiempo, él para simbolizar el igual usaba dos líneas verticales. Por esto, por ejemplo, este señor, este matemático, fuera de la simbolización, es bien interesante porque él desarrolló una cosa que se llama plano cartesiano y que este plano cartesiano nos permite hacer representaciones gráficas de expresiones algebraicas. Es muy importante este matemático. Hacia 1539 Cardano usaba manchas, una mancha específica, y eso no he visto todavía un indicio cómo era esa simbolización. Otro matemático, Cardano, muy importante, que él desarrolló una fórmula para ecuaciones de cuarto grado, que eso ya lo vamos a ver más adelante, esto es para hacer un preámbulo, como estos matemáticos también en otro asunto. Otro matemático es Galgai, hacia 1552 utilizaba tres líneas horizontales para simbolizar el igual, es bastante cercano al símbolo igual. Robert Ricoeur, y este es el símbolo igual que nosotros utilizamos, creado por este matemático, Robert Ricoeur. Fue en 1557. A raíz de 1557 nosotros venimos haciendo esa simbolización. Pero hasta ahí, como vemos, 8 representaciones diferentes anteriores, hasta donde hay indicios de análisis y de estudio de investigación de cómo simbolizaban el igual en la antigüedad. Pero aún así, por ejemplo, en 1558, Pérez Moya, un español, en vez de igual escribía EQ para simbolizar el igual. En 1559, Johannes Buteo usaba dos formas de simbolizar el igual. Un corchete abierto hacia la izquierda y también lo simbolizaba con un corchete abierto hacia la derecha. En 1575, el matemático Wilhelm Holtzmann usaba dos líneas verticales para simbolizar el igual. Luego pasamos a la siguiente página, viendo cómo esta historia de la simbolización ha pasado a través de distintos matemáticos y sus distintas formas de simbolización. Tenemos, por ejemplo, este matemático William Augstre, 1631. Él representaba el igual con dos pares de puntos seguidos. En 1637, Renato de Descartes usaba este símbolo para hacer el igual, que ahora se ha adoptado como directamente proporcional, ¿ya? Y en el siglo XV, François Viet usaba este símbolo para simbolizar el igual. Más este está asociado con directamente proporcional, posiblemente después de haber sido utilizado como igual estos símbolos, y este de repente le llamaron posteriormente inversamente proporcional. Pero todavía no he encontrado desde el punto de vista documental histórico de que se haya utilizado de esa forma, porque el conocer esto de la historia de la matemática antigua implica leer libros antiguos, hacer la interpretación, ver el contexto de la operación, el proceso de trabajo y de estas distintas formas de simbolización. Luego vemos que en 1832 Wolfgang Volía, para indicar igualdad absoluta, ponía dos líneas horizontales, intermedio de esas líneas horizontales, un punto para simbolizar el igual, pero para indicar igualdad absoluta. Pero para hacer referencia a igualdad de contenidos, entonces utilizaba siempre dos líneas horizontales, pero con el punto
debajo de la línea inferior, ¿ya? Tenía otras formas también de simbolizar el igual, este matemático de 1832. Esta era otra: A abriendo paréntesis igual B cerrando paréntesis. Y lo que significaba era, para cada valor de A es igual a algún valor o valores de B o viceversa. Era bastante complicada la forma de simbolizar. A abre paréntesis igual B, todo valor de A es igual a algún o algunos valores de B. Y esta es otra simbolización, 1634, por este matemático Antonio Hugo Merrick, esta forma de simbolización, que lógicamente esto sería línea continua, ¿ya? Ese salto que se mira ahí no, tendría que ser continua. Luego pasamos a la siguiente página, donde Tomás Vicente Tosta simbolizaba el igual de esta forma así. Estamos hablando su periodo de vida del 1651 a 1723. En algún momento de esta periodicidad, este matemático creó esta simbolización para el igual. Luego nosotros vamos a la siguiente página para ver la simbolización, cómo simbolizaban la suma. 2711 a.C., los babilonios simbolizaban de esta forma la suma. Hay que recordar que los babilonios tenían una característica principal en su forma de escritura, era cuneiforme, significaba que era a base de cuñas, por eso es que son como líneas puntiagudas, porque ellos escribían sobre barro fresco. ¿Pero cómo? Pues en barro fresco ellos presionaban con algún pedazo de piedra, podría ser un pedazo de metal, un pedazo de madera, para darle a esa forma un significado. Entonces, ellos, esta simbolización, como tenemos aquí en rojo, así ese era el símbolo que utilizaban para indicar que era el símbolo de suma. En los 1500 a.C., los egipcios simbolizaban con esto para indicar una suma, que son como dos piernas avanzando hacia el lado de la derecha. Luego tenemos 1489, Johannes Wittmann. A él se debe que nosotros utilicemos el símbolo de suma que actualmente utilizamos, ¿ya? 1489. Luego, antes del siglo XV, los italianos usaban para indicar suma la palabra plus, o la P con una barra arriba indicaba suma. Luego pasamos a la siguiente para seguir con este análisis de la simbolización. 1494, el matemático Nicolas Chuquet y Luca Pacioli utilizaban la P minúscula para simbolizar suma, y con eso se cierra lo que es la simbolización de suma. Vamos a ver cómo representaban la resta a los babilonios en el año, hacia los años 2700 a.C., que es un promedio de periodicidad de tiempo o de tiempo. Entonces ellos usaban esta forma de punta con la punta hacia abajo. Recordemos que cuando se refería a la suma, ellos ponían la punta hacia arriba y las otras dos hacia abajo, en forma invertida. En este es para la resta, estamos hablando de la resta. Hacia 1500 antes de Cristo, los egipcios la resta la representaban con dos piernas avanzando hacia el lado de la izquierda, como lo vemos acá. Y en cambio para la suma usaban dos piernas avanzando hacia la derecha. Hacia el siglo III, Diofanto, matemático griego, la suma la representaba como esta forma de tridente, que es una letra griega que se llama psi,
y P nada más que está invertida esa letra griega. Pero ese es el símbolo que utilizaba para indicar una resta este matemático griego. Antes del siglo XV, en Italia, para indicar resta utilizaba la palabra minus y usaba M con una barra arriba, una barra horizontal, para indicar ese símbolo de suma. Siguiendo con el asunto, en la siguiente página, Nicolás Chuquet Luca Pacioli representaba con un P para indicar la suma. Luego vamos cómo se simbolizaba la multiplicación. El símbolo de multiplicación que nosotros alguna vez utilizamos, el punto, fue creado por este gran matemático Johann Müller Regiomontano hacia el año 1464. Michael Stilfe en 1544 usaba una luna para simbolizar la multiplicación. Asimismo, Michael Stilfe en 1545 la M mayúscula era para indicar la multiplicación. En 1548 Simon Stephen Flame adoptó esa simbolización y lo mismo Renato Descartes en 1637. Luego nosotros observamos acá el símbolo que a veces se usa de multiplicación con una X, 1631, William Auchtre, Isaac Newton y Johann Bernoulli. Isaac Newton, bien interesante porque aparte de ser matemático, fue físico, fue el que se desarrolló haciendo recuerdo de las 3 leyes de Newton, ¿ya? Por ejemplo, fuerza igual a masa por aceleración, que es una de las leyes. A toda acción le corresponde una reacción. Y en el caso de Johann Bernoulli fue un grupo de familia de matemáticos. Dentro de ese apellido Bernoulli fueron 5 matemáticos. Y fue el creador de una ecuación relacionada con fluido, entre otros estudios que hizo este matemático. Isaac Newton era uno de los matemáticos que no estaba de acuerdo con esta simbolización de la X para la multiplicación, porque, y es una de las cosas que yo siempre he mencionado, pues, o sea, el símbolo de multiplicación de la X es algo en desuso, e inclusive yo lo he mencionado en relación al Círculo de Viena de 1920, que era una época donde se definió cómo se tenía que hacer definiciones, conceptos, simbolizaciones, no solo en matemática, en distintas áreas, en matemática, física, química, en sociales, en la economía, en la geografía, en la historia, porque anterior a esa época cada especialista tenía un concepto diferente, una forma de simbolizar, un sentido. Entonces, lo que se hizo en 1920 es recopilar la información para estandarizar la forma de simbolización, de la forma de hacer conceptos, del manejo de las propiedades como teoremas, corolarios, lemas, enunciados, para ir definiendo esa estructura de un pensamiento formal de la ciencia en cada una de las áreas científicas. Entonces, volviendo al asunto, Isaac Newton no estaba de acuerdo con esta simbolización de la X, porque eso tendía a confundirse con las variables dentro del mundo del álgebra y por ende de las ecuaciones, que ese es el mundo al cual nosotros estamos integrándonos a entender. ¿Ya? 1631. Sin embargo, 1631, donde este gran matemático hizo una gran crítica sobre el uso de la X, y estamos en la actual, el tercer milenio, y seguimos utilizando esa forma de simbolización y se sigue reproduciendo en los distintos materiales. Inclusive nosotros vamos a ver algunos ejercicios relacionados donde se usa esto, la X, un símbolo en desuso, pongámoslo así, y criticado en 1631 por una de las mentes más brillantes del mundo de la formación técnico-científico, como es Isaac Newton. 1659, Johann Rang. Él usaba por símbolo el asterisco para la multiplicación. 1688, Gottfried
Wilhelm Leibniz. Él usaba la letra C para simbolizar la multiplicación. Y luego pasamos a lo siguiente con lo que era la simbolización de la división en el caso de los árabes. Usaban esta línea horizontal. En 1228, Leonardo de Pisa, Fibonacci, un matemático, simbolizaba con esta barra inclinada hacia el lado de la izquierda para indicar división, que es uno de los símbolos que se utiliza, ¿ya? 1228. En 1545, la letra D era utilizada por Michael Stilfe para simbolizar división. Lo mismo lo adoptaron en 1548 Simon Stephen Flame y Renato Descartes en 1637. Johann Heinrich Rand creó el símbolo que nosotros actualmente utilizamos en 1659. O sea, es bastante viejito el símbolo de división que utilizamos, y que también utilizamos de 1228, la barra inclinada hacia la izquierda de Leonardo de Pisa. Fibonacci. Pasamos a la siguiente página para seguir descubriendo un poco de estas simbolizaciones, cómo en la antigüedad fueron utilizadas, cómo fueron cambiadas, en qué año, en algunos casos, y qué matemático se involucró o qué cultura. 1666. 2 puntos era una simbolización y también la luna abierta era otra simbolización para indicar lo que es la división, una luna abierta hacia arriba, por el matemático Gottfried Heinrich Leibniz. Y el mismo matemático Heinrich Leibniz representaba con una luna abierta hacia abajo para indicar multiplicación. Uno de los matemáticos más grandes también, Leibniz, porque fue el que desarrolló un mundo de la matemática del cálculo, que el cálculo diferencial, integral, la teoría del límite fue una plataforma para un mundo de las matemáticas dinámicas, la cual determinó el desarrollo de nuevos proyectos de ingeniería, el desarrollo de maquinaria, de instrumentación, de accesorios, de infraestructura, ese impulso de ese tipo de matemáticas, matemática dinámica. Luego, en 1688, Gottfried Wilhelm Leibniz usaba también para la división la letra Y y la E. Una vez tratado ese asunto de la simbolización de la división, vamos a ver algunos términos de expresiones algebraicas. Cuando solo hay A que representa un número o una constante, a eso se le llama término independiente. Cuando tenemos B es un número y X es una letra. A todo esto se le llama un término. A ese término se le llama lineal. Es decir, X que está asociado con una variable elevado a exponente 1. Y B se llama coeficiente, el coeficiente del término lineal. En el caso de A es el coeficiente del término independiente. Una tercera simbolización es el término cx cuadrado, donde C representa un número, ¿ya? Y X, que es una letra que representa una variable que está elevado a la 2 y que por ser elevado a la 2 a ese conjunto se le llama término cuadrático. Y al C solamente se le llama coeficiente del término cuadrático. Siguiendo con este asunto de x cubo, un término llamado término cúbico porque la variable está elevado a exponente 3 y d es una constante que se llama constante del término cúbico. Tenemos el quinto término, ex a la 4. A este término en conjunto se le llama término cuártico porque está elevado a la 4. La variable elevado a la 4, que es un coeficiente, es el coeficiente del término cuártico. Luego, fx a la 5, término quíntico, porque la variable que es x está elevado a la 5, por eso se llama término quíntico.
Y f se llama coeficiente, que es un número, coeficiente del término quíntico, perdón. Y luego pasamos a la siguiente página, cómo estos términos, 6 términos, se involucran de alguna forma en ecuaciones, ¿ya? Por ejemplo, una ecuación lineal es una expresión formada por dos términos, donde este es el término lineal, y así se le llama, y se le llama lineal porque está elevado a exponente 1, y está formado por el término independiente que representa simplemente un número, ya sea positivo o negativo, ¿ya? Y aquí el número b puede ser un número asociado con una letra llamada x. Entonces estamos entrando a lo que son las ecuaciones. Ecuación porque lleva un símbolo llamado igual, ¿ya? Esa es la característica principal de una ecuación. La ecuación existe por eso, por este símbolo del igual. Cuadráticas, que son ecuaciones que tienen un término cuadrático, porque está elevado a la 2, y esa es la característica principal. Luego tiene otros términos como el término lineal, bx, y el término independiente. Independiente porque no hay una variable, lineal porque hay una variable que está elevado a la 1, término cuadrático porque está una variable elevado a la 2. La cuadrática le puede faltar este y este, pero este no, porque este es lo que determina lo que es una ecuación cuadrática. Y lógicamente hasta ahí no es una ecuación cuadrática. Esto solo es una expresión cuadrática. Esa ecuación cuando lleva el igual, en este caso igual a 0, pero puede ser cualquier otro número. Pero como esto es con un sentido explicativo, entonces vamos a ponerle igual a 0 porque queremos presentarlo como una forma general, así como hicimos con las lineales, ¿ya? Vamos con lo que son las ecuaciones cúbicas. La ecuación cúbica tiene un término cúbico de x al cubo, cúbico porque está elevado a la 3. Está formado por un término cuadrático, cx cuadrado, está formado por un término lineal, que es bx, van sumados, ¿ya? Más el término independiente, más a. Hasta ahí, esto es una expresión cúbica, pero para que sea ecuación debemos de igualarlo a una expresión, por ejemplo, igual a 0. Luego vamos con la la cuarta forma de expresión. Vamos a escribir la expresión cuártica. Y la cuártica tiene un término cuártico porque está elevado a la 4, ex a la 4, más un término cúbico porque está elevado a exponente 3, la variable x, un término cuadrático porque está elevado a la 2, más un término lineal porque la variable está elevado a la 1, más un término independiente que es a. Lo escribimos aquí abajo. Esto se puede escribir en una sola línea. Y lógicamente esa es la expresión algebraica cuártica, pero como ecuación eso se iguala a 0. Luego veamos acá en la siguiente página. Vemos ahora lo que es quíntica, la expresión quíntica. Este es el término quíntico porque, o quinto, porque está elevado a la 5. El término cuártico se suma x a la 4 más el término cúbico de x al cubo más el término cuadrático que es cx cuadrado más el término lineal más bx más el término independiente que es a. Eso es la expresión algebraica, pero para indicar ecuación debe llevar el igual y nosotros lo igualamos a 0. Esas son como las principales ecuaciones, ¿ya? Esto es más que todo para entender este lenguaje del álgebra, cómo se asocia, cómo
a través de la antigüedad, como hemos visto, cómo han cambiado los símbolos, cómo se ha incorporado, y aquí su expresión ya en lo que es términos de expresiones algebraicas, y eso que tiene un sentido de ecuación cuando esa expresión algebraica está igualado a una expresión, en este caso hemos colocado 0. Pero veamos, estas expresiones algebraicas tienen un sentido gráfico también, tiene un significado desde ese punto de vista. La expresión de las gráficas, que son una expresión del significado que tienen las expresiones algebraicas. Vemos para el caso esto que es x, f de x igual a x. Esa es la indicación de su gráfica de esa expresión algebraica x. Pero veamos qué pasa con x más 1. Con x más 1 tenemos que pasó de la parte inferior hacia una parte inferior la forma de muestra. Veamos con otro trazo gráfico, con x más 2. Ahora pasemos a la expresión x más 3. Luego, x cuadrado. Esta expresión x cuadrado, esta curva, como la vemos acá, llamada parábola abierta hacia arriba, pero x cuadrado más 1 sube una unidad. Veamos otra expresión, x cuadrado más 3 sube hacia 3 con respecto aquí al origen, donde dice root. Veamos esta otra expresión, esta curva que necesitamos que se mire bien. Eso representa la expresión x cuadrado menos 2x menos 3. Quitemos esa y veamos esta otra. 2x cubo más 16x cuadrado más 22x menos 40. Pero solo vemos unas líneas. Vamos a acomodar la imagen de tal manera que se pueda ver parte de ella, de esta expresión. Ahí ya es más visible la imagen. Ajá, eso. Y es más notable. Cambiemos esa imagen por 3x cubo. 3x cubo más 16x cuadrado más 22x menos 40. Nos representa ahora esta imagen. Vamos a ensanchar. Y ahí tenemos la imagen de esa curva. Veamos esta otra. Esta x a la 4. X. A ver. X a la 4 más menos 5x cubo menos 12x cuadrado más 80x menos 96. Tenemos el representativo de esa expresión algebraica, que es una función. Ahora veamos otro tipo de expresiones, como la siguiente. Con este software. Solo que borro esto, inicializo. Tenemos esto. Ahí no hay nada. ¿Qué pasa si pongo X? Dibujamos eso. Tenemos esta expresión, este plano. Tenemos los ejes. El azul es el eje Z. El verde es el eje casi no se mira. Es el eje X. Y el otro debe ser el Y. Vamos a poner el Z como el que va en la parte superior. Pongamos acá XY. XY que nos expresa esta imagen. Vemos esta imagen tridimensional, lo que significa X por Y.
es decir, z igual a x por y. Y si ponemos xy elevado al cuadrado, ¿qué imagen nos genera? Esta es la imagen que observamos de xy al cuadrado. Y si quitamos aquí esta x, quitamos todo esto y escribo x cuadrado más x cuadrado más y cuadrado, ¿qué imagen se me genera? Esta es la imagen que se genera. Y si ese xy más y cuadrado le pongo alguna restricción, si es que esta cosa la tiene, cambiamos la expresión por x sobre o entre, y pongo entre paréntesis x cuadrado más y cuadrado, y dibujamos esto. Esa es la imagen que se genera, pero vamos a ampliar. Y esto es la imagen, esta es la figura que nos genera esa expresión algebraica. Y si ponemos x menos y, ponemos un paréntesis aquí y en la parte inicial también. Entonces tenemos la expresión x menos y sobre x cuadrado más y cuadrado en el denominador. Esta es la imagen que nos genera de esa figura. Pero si a ese x de esta x cuadrado le ponemos otro valor a la 5, ¿qué imagen se genera? Esta es la imagen que se genera como especie de puntas. Pero si a esta expresión x a la 5, pero en la parte donde está y a la 2, este elevado y a la 2, lo elevamos y a la 9, ¿qué imagen nos genera? Esta. Veamos un acercamiento posible de la imagen. Sin embargo, se mira más interesante cuando no está a la 9. Pongamos a la 5 a ver qué se genera. Esta es la imagen que se nos genera. Y si a eso lo dejamos en simplemente x, pero le agregamos otra expresión algebraica, una expresión multiplicando por 3, pero 3 está elevado a la 2, no 3, sino que sería 3, no, está bien el 3 elevado a la y. ¿Cuál es la expresión que nos genera? Esta es la imagen que nos genera. Con una especie de fortaleza. Lo quitemos toda esta expresión y pongamos x elevado a la y. ¿Qué es la imagen que se nos genera con x elevado a la y?
es esta imagen. Simplemente x elevado a la y. Y si ese x elevado a la y lo pongo dividido entre x cuadrado más y, esta es la imagen que nos genera de esa figura. Vamos a ver ahora expresiones en relación a superficies, expresiones algebraicas en superficie y cómo se generan esas imágenes. Aquí está. La figura que se genera es por este x elevado a la 5. Quito esa imagen y pongo simplemente x. Esa es la imagen de x. Veamos esta superficie y si le pongo x más 1, y esta es la imagen que se nos genera. Pero hagamos algo más complicado esta. Y pongamos entonces, quito ese 1, bueno, y pongo x sumado con y igual, esta es la imagen que nos genera. Siempre un plano, porque como tiene exponentes elevado a la 1, es decir, x a la 1, y a la 1, pero ¿qué pasa si le pongo a este y elevado a la 2? Esta es la curva que se nos presenta. Pero si a ese x cuadrado le cambiamos el indicador de 2, bueno, volvemos a escribir x cuadrado, x cuadrado, y le sumo y, pero un y a la 5. Esta es la imagen que se nos forma. Y si en vez de y a la 5 se le pone y a la x, esta es la imagen que se nos forma entonces. Volviendo de nuevo. Y si a esta expresión que tenemos acá lo colocamos entre paréntesis, aquí abrimos con paréntesis, nos vamos al final o corchetes acá y ponemos en división, pero ponemos división de, abro paréntesis y pongo acá x elevado a la x y le pongo menos x por y
Cierro paréntesis. ¿Y qué imagen? La expresión es inválida. Eso puede deberse a que el software pueda tener limitaciones de trabajo. Quito el X, a ver si nos puede generar algo. Ahí está. Como especie de montañas. En el mundo del álgebra, de las expresiones algebraicas, de las ecuaciones, los modelos de creación de simulaciones de eventos en forma matemática. De hecho, se puede generar sonidos a través de ecuaciones y podemos entrar al mundo de esa parte de expresiones algebraicas que se llama el mundo de los fractales. Vamos a ver en YouTube si hay algún ejemplo de eso. Expresiones algebraicas y música. Expresiones algebraicas y música. Bien. Como que va a ser manualmente. Expresiones algebraicas y música. No. Expresiones algebraicas. Vamos a poner simplemente fractales. Que eso tiene que ver con relación de proporciones matemáticas desde el punto de vista geométrico y que eso se pone en frecuencias de trabajo para que sea audible en sonidos o en imágenes. De las cosas que vemos en la naturaleza pueden ser representadas en una figura geométrica que se repite a sí misma una y otra vez, un fractal. Y no importa exactamente desde dónde sea que lo estemos mirando, ni cuánto zoom le estemos haciendo, que se van a ver los mismos patrones repetidos una y otra vez. Lo interesante de esta figura geométrica, a diferencia de que si lo medimos con reglas de 1 kilómetro, el perímetro sería mucho mayor con las reglas de 1 kilómetro. Y si en vez de usar reglas de 1 kilómetro usáramos reglas de 1 metro, el perímetro sería mucho mayor aún. Esto significa que la longitud de una línea costera depende de la escala con la que se la esté midiendo. La expresión de los fractales no importa si aumenta o se disminuye la proporción, siempre va a mantener las mismas estructuras de la forma. Pero lo que había mencionado, una música de fractal, es decir, a base de fórmulas matemáticas, estas solo son imágenes de fractales, pero sonidos de fractales es otra cosa. Sonidos de fractales podemos tener como lo siguiente. Esto sí. Está hablándonos sobre la frecuencia de trabajo. De los 4000 adelantemos. 4000 Hz.
sonido de fondo es un sonido generado por fórmulas matemáticas. Un sonido que lo hacen con un sentido terapéutico. Pero veamos algo un poco más evidente. Ese sí es propiamente un sonido fractal, que lo ponen con una frecuencia de trabajo y con un sonido simulador de guitarra. De hecho, las expresiones visuales son el modelo matemático de la secuencia de ecuaciones. Veamos otro trabajo matemático de sonido de fractales. Este es otro. Yo escucho este sonido así y me estoy imaginando alrededor de 3-4 funciones. Una función principal, patrón, una que va disminuyendo la cantidad de frecuencia y otra que le va sumando a la vez, va aumentando. Entonces hay un proceso de repetición donde la frecuencia se va aumentando y va cambiando sus valores. Veamos otro sonido de fractales. No, eso no es sonido de fractal. Eso es, sí, puede ser por una maquinaria de que sea sintetizado, pero no a través de fórmulas directamente. Esto sí. Bueno, aquí sería más el trabajo de fractal, las imágenes que se están viendo. Esas imágenes son producidas a través de ecuaciones. Ecuaciones o expresiones algebraicas. Esta imagen geométrica que vemos es el desarrollo de la geometría de fractales a base de pura matemática. Y con eso entonces cerramos esa parte de lo que son imágenes y sonidos. Es un campo muy interesante y absorbente. Y continuamos con lo normal del trabajo del curso. Álgebra. Es un tema muy interesante el cual vamos a iniciar después de haber hecho un montón de operaciones donde solo implica el uso de números.
Aquí involucra otro nivel de trabajo matemático, un tipo de trabajo donde se utilizan variables. Entonces, vamos a ver lo que es una expresión algebraica, ese concepto que es fundamental con el cual debe iniciarse. Es la combinación de números con letras, ¿ya? La letra indica que puede ser sustituido por un valor numérico, una expresión, y entonces hacer una serie de procesos matemáticos, de operaciones para obtener un resultado final. Entonces vamos a ver lo que es el concepto variable. Son letras las que pueden ser sustituidos por números, ¿ya? Puede ser cualquier letra del alfabeto, puede ser alfabeto español o de cualquier otro idioma. Los números están asociados con operaciones tales como las sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencia. Y en general esto es lo que se ha tratado durante el proceso del desarrollo de la parte aritmética. Pero para ello, nosotros, en este mundo del álgebra, debemos de manejar lo que se llama el lenguaje algebraico, que son palabras claves que indican alguna operación. Esto es fundamental porque normalmente lo que se pretende o se busca siempre es hacer una interpretación del lenguaje de un idioma, como en el caso nuestro en el español, y traducirlo a otro idioma, a un lenguaje matemático. Porque la característica del lenguaje matemático con respecto a otro es que hay precisión, no hay contradicción, no hay ambigüedad, no hay confusión. Es decir, está lo que se necesita sin que sobre ni que falte. O sea, las condiciones son suficientes y necesarias. Ni que falte ni que sobre. Esa es una de las características principales de este lenguaje matemático, que se libera de la retórica, es decir, de ese lenguaje, digamos, repleto de palabras, de expresiones, para expresarlo en una sola simbolización y que esa expresión algebraica, es decir, esa combinación de números y letras, atrape una realidad en términos de una fórmula o de una ecuación. Siguiendo el asunto, nosotros necesitamos algunas palabras claves que indiquen suma, como por ejemplo aumento. Cuando está la palabra aumento es un indicativo de suma. Incremento, exceso, sobrante. Esas son las palabras que nos indican la suma: aumento, incremento, exceso y sobrante. Excedente. Luego, aquellas palabras que nos indican resta, como por ejemplo disminución, desincremento, faltante, diferencia y lógicamente la palabra resta. Entonces hemos visto en este momento cómo tenemos lo que es la conceptualización cuando se refiere a palabras de resta y cuando se refiere a expresiones que indican suma. Y que esto es bien importante para la interpretación del lenguaje. Teniendo un enunciado, una expresión en un idioma cualesquiera, traducirlo de ese idioma a ese lenguaje matemático es el objetivo que nosotros debemos de tener en este desarrollo de lo que es la temática del álgebra, que es una temática bien amplia, que implica el desarrollo de muchos factores, de muchas cuestiones desde el punto de vista de los matemáticos, desde el punto de vista de las culturas antiguas, desde el punto de vista de las simbolizaciones, desde su punto de vista de sus simbolizaciones, desde el punto de vista gráfico, desde el punto de vista aritmético, que fue su base para desarrollarse la parte algebraica, y lo más interesante es cuando el álgebra se combina con la geometría. Pero siguiendo con este asunto de entender las palabras claves que indican operación, vamos con aquellas palabras claves que indican multiplicación. Doble o dos veces.
porque significa que hay que multiplicar por 2 una expresión, por ejemplo, el doble de elefantes, el doble de cámaras, el doble de asteroides. ¿Ah? Y si aplicamos, por ejemplo, el lenguaje que anteriormente vimos de suma y resta, podríamos decir el doble de asteroides con una disminución de 3. ¿Ya? Entonces, eso lo podemos asociar con una letra que nos va a indicar variable, que eso después lo vamos a ver. La otra es el triple o 3 veces. Por ejemplo, el triple de cuadernos, ¿ya? Y pongámosle una de las expresiones anteriores, el triple de cuadernos con un aumento de 2, ¿ya? Eso es muy interesante. El triple, digamos, de conejos y con un aumento de 8. El cuádruple, ¿ya? O 4 veces. El cuádruple de saldo es algo muy convencional. El cuádruple de casas. Pongámosle alguna de las expresiones anteriores, como por ejemplo el cuádruple de televisores con un aumento de 6. El cuádruple de carteras con un incremento de 8. También se puede decir 4 veces un televisor, así mismo en los anteriores, 3 veces la cantidad, digamos, de telescopios o 2 veces la cantidad de estufas. Este lenguaje se puede aplicar en todo, no tiene límite. El quíntuple o 5 veces, quíntuple de personas, el quíntuple de vacas, por ejemplo, o 5 veces la cantidad de relojes, 5 veces la cantidad de catedrales, 5 veces la cantidad de verbos. Sextuple o 6. El sextuple, digamos, de cajas, el sextuple de armarios, el sextuple de refrigeradores, o 6 veces la cantidad de gatos. Séptuple o 7 veces, ¿ya? Digamos, por ejemplo, el séptuple de camisas, 7 veces la cantidad de pantalones, el séptuple de cables. Óctuple u 8 veces, el óctuple de tazas, el óctuple de platos, el óctuple de verbos, el óctuple de párrafos, el óctuple de libros, 8 veces la cantidad de versos, 8 veces la cantidad de poetas, 8 veces la cantidad de especialistas de la física. Tenemos nónuple o 9 veces, que indica multiplicar por 9. Por ejemplo, el nónuple de países, el nónuple de funcionarios, el nónuple de camisas, o 9 veces la cantidad de planetas, el nónuple de hormigas, el nónuple de mares. Décuple, décuple o 10 veces. Décuple, por ejemplo, podría ser el décuple de satélites, el décuple de cometas, el décuple de pinturas, el décuple de teatros, el décuple de institutos, o 10 veces la cantidad de camarones, 10 veces la cantidad de calles, 10 veces la cantidad de avenidas, 10 veces la cantidad de semáforos. Entonces hasta aquí tenemos escrito doble, triple, cuádruple, quíntuple, sextuple, séptuple para 7, octuple para 8, nónuple para 9, décuple para 10. Está también ondécuple, que es para 11, dodécuple para 12, tridécuple para 13, y así hay una gran cantidad. Pero nosotros nos vamos a centrar en la medida de lo posible en estas 10, estas 9, que son muy importantes para entender esto de la multiplicación, para hacer trabajos donde hacemos una interpretación del lenguaje en un idioma, en nuestro caso el idioma español, traducirlo a un lenguaje preciso, sin ambigüedades ni contradicciones, como es el lenguaje matemático. Y que esas palabras son muy importantes para resolver ese mundo del álgebra en la parte que es la interpretación, en ecuaciones especialmente. Siguiendo con el asunto,
Pasamos a la siguiente página. Y hay también palabras claves que indican división. Por ejemplo, mitad o medio, la mitad de naranjas, o medio litro de agua, o medio litro de fresco. Tercio o tercera parte, la tercera parte de personas, la tercera parte de niños, un tercio de dinosaurios, ¿ya? Un tercio de tierra, un tercio de piedras. Cuarto o cuarta parte. La cuarta parte, digamos, de carne, ¿ya? La cuarta parte de zanahorias, la cuarta parte de infectados de coronavirus. Quinto o quinta parte, la quinta parte de antibióticos, la quinta parte de médicos, la quinta parte de hospitales. Sexto o sexta parte, la sexta parte, digamos, de camisas, la sexta parte de carteras, la sexta parte de sacapuntas. Hay que recordar que esto de división, por ejemplo, mitad estamos hablando 1/2, tercio estamos hablando, o tercera parte, 1/3, cuarto o cuarta parte 1/3, quinto o quinta parte 1/5, sexto o sexta parte es 1/6. Séptimo o séptima parte, por ejemplo, la séptima parte de calles, la séptima parte de bibliotecas, la séptima parte de universidades. Octavo u octava parte. Por ejemplo, la octava parte de transporte, o digamos, podemos hacer más especificaciones, la octava parte de barcos, ¿ya? La octava parte de pájaros. Noveno o novena parte. Novena parte de personas. Novena parte de producción de arroz. Novena parte de cultivo de plátano. Décimo o décima parte. Décima parte de transformadores. Décima parte de motores. Onceavo u onceava parte. Onceava parte, digamos, de capacitores, onceava parte de transistores, onceava partes de, pongamos, osciloscopios, onceava parte de jeringas. Esto es lo que hemos tratado desde 4 formas de operaciones, la cuestión del manejo del lenguaje, que es suma, resta, multiplicación y división. Normalmente cuando tenemos cuarto, lo asociamos como un cuarto, por ejemplo, un cuarto de litro de leche, un quinto, digamos, de monedas, un cesto de, digamos, recipientes, una séptima parte de, por ejemplo, podría ser pirámides, una octava parte de ecuaciones, una novena parte, digamos, de, ¿qué? Podría ser vehículos de transporte, un décimo de cuadernos, una onceava parte de semáforo. Cuando hablamos mitad o medio es 1/2, tercio o tercera 1/3, un cuarto o cuarta parte 1/4, un quinto o quinta parte 1/5, un sexto o sexta parte un sexto, un séptimo o séptima parte un séptimo, un octavo u octava parte significa 1/8, un noveno o novena parte 1/9, un décimo o décima parte 1/10, un onceavo o onceava parte 1/11. Y hay muchas más expresiones, lógicamente. Con estas nosotros estamos bien. Luego pasamos
este otro término igual, una expresión dentro de la matemática bien importante, ¿ya? Igual quiere decir que todo término que está al lado de la izquierda es, es el mismo que el de la derecha, y todo término de la derecha es el mismo que la izquierda. A eso se le llama bicondicional porque tiene dos condiciones. Condicional 1, por decir algo, lo que está a la izquierda es, similar a lo que está a la derecha. Condición 2, que lo que está a la derecha es lo mismo que está a la izquierda. Y entonces la bicondicional es cuando se cumple en las dos vías. Entonces el igual también es un símbolo que tiene una historia muy importante, ¿ya? Equivale, es una de las formas de decir que significa igual. Son, también ahí se está mencionando el igual. Es otra palabra que está relacionado con igual. Ahora, necesitamos ver alguna expresión que se llama indicador, que este ya es el mundo del entender el álgebra y la interpretación del lenguaje, ¿ya? Como una etapa inicial. ¿Qué es el indicador? Palabra relacionado con uno, persona, animal o cosa. Puede ser una persona, animal o cosa el indicador, ¿ya? Por ejemplo, puede ser búhos, puede ser planetas, puede ser televisores, puede ser arroz, puede ser manzanas, puede ser personas, puede ser submarinos. No hay límite. Esto es infinitamente posible. La palabra variable, ¿ya? Este concepto, letra asociado con el indicador, que es la letra inicial del indicador. Por ejemplo, si el indicador es búho, su variable sería B, la letra inicial de esa palabra. Si tenemos semáforo, el semáforo sería el indicador y su variable sería S. Si tenemos, digamos, niños, niños sería el indicador y su variable sería N. Si tenemos, por ejemplo, conejos, conejos es el indicador y C sería la variable. Digamos, tazas, tazas sería el indicador y su variable sería T. Pongamos que tenemos personas, personas sería el indicador y P sería la variable. No olvidar eso, el indicador es la palabra, que puede ser persona, animal o cosa, ¿ya? Y la variable es la letra asociada a ese indicador, que es la letra inicial de esa palabra, ¿ya? Tal como lo hemos relatado en este momento. Luego vamos a ver la historia de la simbolización, algo muy interesante, y tenemos que una de las simbolizaciones fue hacia el año 1650 antes de Cristo. En el papiro de Amos estamos hablando de la cultura egipcia. Ellos utilizaban el escarabajo para representar el igual. Luego, el otro aspecto es este símbolo de acá. Se encuentra el papiro de Kahun, que lo utilizaban tanto en Egipto como los babilonios, esa simbolización para escribir el igual. En los 1500 a.C., Al-Khazlazadi usaba este símbolo así para indicar igual. Hacia los 250, Diofanto, estamos hablando de un matemático griego, él usaba la línea vertical para simbolizar el igual. O sea que en todos estos cuatro situaciones preliminares que hemos visto hasta el momento, era la forma de simbolizar el igual. ¿Ah? Los egipcios en 1650 a través del escarabajo. Este símbolo de acá, y los egipcios y los babilonios. No está determinado en qué año, no he encontrado un indicio, pero tuvo que haber sido posterior a los 1650 a.C. Ni tampoco se puede decir que pudiera ser tan reciente. Tuvo que haber sido en la época anterior de Cristo. Y este símbolo, ¿ya?, que es hacia los 1500 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de cómo ha cambiado eso, ¿ya? Luego,
En 1470, Hermann Regiomontano usaba con un guión el igual, en vez de igual escribía ese guión. Brahmagupta, que es un matemático hindú, usaba la expresión ru para indicar el signo igual, lo que habíamos hablado de Regiomontano, un matemático alemán. Luego tenemos este otro matemático, René de Descartes, que su periodicidad de vida fue entre los 1519 y 1621. En este periodo de tiempo, él para simbolizar el igual usaba dos líneas verticales. Por ejemplo, este señor, este matemático, fuera de la simbolización, es bien interesante porque él desarrolló una cosa que se llama plano cartesiano, y que este plano cartesiano nos permite hacer representaciones gráficas de expresiones algebraicas. Es muy importante este matemático. Hacia 1539, Cardano usaba manchas, una mancha específica, y eso no he visto todavía un indicio cómo era esa simbolización. Otro matemático, Cardano, muy importante, que él desarrolló una fórmula para ecuaciones de cuarto grado, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Esto es para hacer un preámbulo, como estos matemáticos también en otros asuntos. Otro matemático es Galgay. Hacia 1552 utilizaba tres líneas horizontales para simbolizar el igual. Es bastante cercano al símbolo igual. Robert Ricord, y este es el símbolo igual que nosotros utilizamos, creado por este matemático, Robert Ricord. Fue en 1557. A raíz de 1557 nosotros venimos haciendo esa simbolización. Pero hasta ahí, como vemos, 8 representaciones diferentes anteriores, hasta donde hay indicios de análisis y de estudio de investigación de cómo simbolizaban el igual en la antigüedad. Pero aún así, por ejemplo, en 1558, Pérez Moya, un español, en vez de igual escribía EQ para simbolizar el igual. En 1559, Johannes Buteo usaba dos formas de simbolizar el igual: un corchete abierto hacia la izquierda, y también lo simbolizaba con un corchete abierto hacia la derecha. En 1575, el matemático Wilhelm Holtzmann usaba dos líneas verticales para simbolizar el igual. Luego pasamos a la siguiente página, viendo cómo esta historia de la simbolización ha pasado a través de distintos matemáticos y sus distintas formas de simbolización. Tenemos, por ejemplo, este matemático William Augstre, 1631. Él representaba el igual con dos pares de puntos seguidos. En 1637, Renato de Descartes usaba este símbolo para hacer el igual, que ahora se ha adoptado como directamente proporcional, ¿ya? Y en el siglo XV, François Viet usaba este símbolo para simbolizar el igual. Más este está asociado con directamente proporcional, posiblemente después de haber sido utilizado como igual estos símbolos, y este de repente le llamaron posteriormente inversamente proporcional. Pero todavía no he encontrado desde el punto de vista documental histórico de que se haya utilizado de esa forma, porque el conocer esto de la historia de la matemática antigua implica leer libros antiguos, hacer la interpretación, ver el contexto de la operación, el proceso de trabajo y de estas distintas formas de simbolización. Luego vemos que en 1832 Wolfgang Volía, para indicar igualdad absoluta, ponía dos líneas horizontales e intermedio de esas líneas horizontales un punto para simbolizar el igual, pero para indicar igualdad absoluta. Pero para hacer referencia a igualdad de contenidos, entonces utilizaba siempre dos líneas horizontales, pero con el punto debajo de la línea inferior, ¿ya?
Tenía otras formas también de simbolizar el igual, este matemático de 1832. Esta era otra: A, abriendo paréntesis, igual B, cerrando paréntesis. Y lo que significaba era, para cada valor de A es igual a algún valor o valores de B o viceversa. Era bastante complicada la forma de simbolizar. A, abre paréntesis, igual B, todo valor de A es igual a algún o algunos valores de B. Y esta es otra simbolización, 1634, por este matemático Antonio Hugo Meric, esta forma de simbolización, que lógicamente esto sería línea continua, ¿ya? Ese salto que se mira ahí no, tendría que ser continua. Luego pasamos a la siguiente página, donde Tomás Vicente Tosta simbolizaba el igual de esta forma así. Estamos hablando su periodo de vida del 1651 a 1723. En algún momento de esta periodicidad, este matemático creó esta simbolización para el igual. Luego nosotros vamos a la siguiente página para ver la simbolización, cómo simbolizaban la suma. 2711 a.C., los babilonios simbolizaban de esta forma la suma. Hay que recordar que los babilonios tenían una característica principal en su forma de escritura, era cuneiforme, significaba que era a base de cuñas, por eso es que son como líneas puntiagudas, porque ellos escribían sobre barro fresco. ¿Pero cómo? Pues en barro fresco ellos presionaban con algún pedazo de piedra, podría ser un pedazo de metal, un pedazo de madera, para darle a esa forma un significado. Entonces, ellos, esta simbolización, como tenemos aquí en rojo, así ese era el símbolo que utilizaban para indicar que era el símbolo de suma. En los 1500 a.C., los egipcios simbolizaban con esto para indicar una suma, que son como dos piernas avanzando hacia el lado de la derecha. Luego tenemos 1489, Johannes Wittmann. A él se debe que nosotros utilicemos el símbolo de suma que actualmente utilizamos, ¿ya? 1489. Luego, antes del siglo XV, los italianos usaban para indicar suma la palabra plus, o la P con una barra arriba indicaba suma. Luego pasamos a la siguiente para seguir con este análisis de la simbolización. 1494, el matemático Nicolas Chuquet y Luca Pacioli utilizaban la P minúscula para simbolizar suma, y con eso se cierra lo que es la simbolización de suma. Vamos a ver cómo representaban la resta los babilonios en el año, hacia los años 2700 a.C., que es un promedio de periodicidad de tiempo o de tiempo. Entonces ellos usaban esta forma de punta con la punta hacia abajo. Recordemos que cuando se refería a la suma, ellos ponían la punta hacia arriba y las otras dos hacia abajo, en forma invertida. En este es para la resta, estamos hablando de la resta. Hacia 1500 a.C., los egipcios la resta la representaban con dos piernas avanzando hacia el lado de la izquierda, como lo vemos acá. Y en cambio para la suma usaban dos piernas avanzando hacia la derecha. Hacia el siglo III, Diofanto, matemático griego, la suma la representaba como esta forma de tridente, que es una letra griega que se llama psi, y P nada más que está invertida esa letra griega. Pero ese es el símbolo que utilizaba para indicar una resta este matemático griego. Antes del siglo XV,
En Italia, para indicar resta, utilizaba la palabra minus y usaba M con una barra arriba, una barra horizontal, para indicar ese símbolo de suma. Siguiendo con el asunto, en la siguiente página, Nicolás Chuquet Luca Pacioli representaba con un P para indicar la suma. Luego vamos cómo se simbolizaba la multiplicación. El símbolo de multiplicación que nosotros alguna vez utilizamos, el punto, fue creado por este gran matemático Johann Müller regiomontano hacia el año 1464. Michael Stilfe en 1544 usaba una luna para simbolizar la multiplicación. Asimismo, Michael Stilfe en 1545 la M mayúscula era para indicar la multiplicación. En 1548 Simon Stephen Flame adoptó esa simbolización y lo mismo Renato Descartes en 1637. Luego nosotros observamos acá el símbolo que a veces se usa de multiplicación con una X, 1631, William Auchtre, Isaac Newton y Johann Bernoulli. Isaac Newton, bien interesante porque aparte de ser matemático, fue físico, fue el que se desarrolló, haciendo recuerdo, de las 3 leyes de Newton, ¿ya? Por ejemplo, fuerza igual a masa por aceleración, que es una de las leyes. A toda acción le corresponde una reacción. Y en el caso de Johann Bernoulli fue un grupo de familia de matemáticos. Dentro de ese apellido Bernoulli fueron 5 matemáticos. Y fue el creador de una ecuación relacionada con fluido, entre otros estudios que hizo este matemático. Isaac Newton era uno de los matemáticos que no estaba de acuerdo con esta simbolización de la X para la multiplicación, porque, y es una de las cosas que yo siempre he mencionado, pues, o sea, el símbolo de multiplicación de la X es algo en desuso, e inclusive yo lo he mencionado en relación al Círculo de Viena de 1920, que era una época donde se definió cómo se tenía que hacer definiciones, conceptos, simbolizaciones, no solo en matemática, en distintas áreas, en matemática, física, química, en sociales, en la economía, en la geografía, en la historia, porque anterior a esa época cada especialista tenía un concepto diferente, una forma de simbolizar, un sentido. Entonces, lo que se hizo en 1920 es recopilar la información para estandarizar la forma de simbolización, de la forma de hacer conceptos, del manejo de las propiedades como teoremas, corolarios, lemas, enunciados, para ir definiendo esa estructura de un pensamiento formal de la ciencia en cada una de las áreas científicas. Entonces, volviendo al asunto, Isaac Newton no estaba de acuerdo con esta simbolización de la X, porque eso tendía a confundirse con las variables dentro del mundo del álgebra y por ende de las ecuaciones, que ese es el mundo al cual nosotros estamos integrándonos a entender. ¿Ya? 1631. Sin embargo, 1631, donde este gran matemático hizo una gran crítica sobre el uso de la X, y estamos en la actual, el tercer milenio, y seguimos utilizando esa forma de simbolización y se sigue reproduciendo en los distintos materiales. Inclusive nosotros vamos a ver algunos ejercicios relacionados donde se usa esto, la X, un símbolo en desuso, pongámoslo así, y criticado en 1631 por una de las mentes más brillantes del mundo de la formación técnico-científico, como es Isaac Newton. 1659, Johann Rang. Él usaba por símbolo el asterisco para la multiplicación. 1688, Gottfried Wilhelm Leibniz. Él usaba la letra C para simbolizar la multiplicación. Y luego pasamos
a lo siguiente con lo que era la simbolización de la división en el caso de los árabes. Usaban esta línea horizontal. En 1228, Leonardo de Pisa, Fibonacci, un matemático, simbolizaba con esta barra inclinada hacia el lado de la izquierda para indicar división, que es uno de los símbolos que se utiliza, ¿ya? 1228. En 1545, la letra D era utilizada por Michael Stilfe para simbolizar división. Lo mismo lo adoptaron en 1548 Simon Stephen Flame y Renato Descartes en 1637. Johann Heinrich Rand creó el símbolo que nosotros actualmente utilizamos en 1659. O sea, es bastante viejito el símbolo de división que utilizamos, y que también utilizamos de 1228, la barra inclinada hacia la izquierda de Leonardo de Pisa. Fibonacci. Pasamos a la siguiente página para seguir descubriendo un poco de estas simbolizaciones, cómo en la antigüedad fueron utilizadas, cómo fueron cambiadas, en qué año, en algunos casos, y qué matemático se involucró o qué cultura. 1666. 2 puntos era una simbolización y también la luna abierta era otra simbolización para indicar lo que es la división, una luna abierta hacia arriba. Por el matemático Gottfried Heinrich Leibniz. Y el mismo matemático Heinrich Leibniz representaba con una luna abierta hacia abajo para indicar multiplicación. Uno de los matemáticos más grandes también, Leibniz, porque fue el que desarrolló un mundo de la matemática del cálculo, que el cálculo diferencial integral, la teoría del límite, fue una plataforma para un mundo de las matemáticas dinámicas, la cual determinó el desarrollo de nuevos proyectos de ingeniería, el desarrollo de maquinaria, de instrumentación, de accesorios, de infraestructura, ese impulso de ese tipo de matemáticas, matemática dinámica. Luego, en 1688, Gottfried Wilhelm Leibniz usaba también para la división la letra Y y la E. Una vez tratado ese asunto de la simbolización de la división, vamos a ver algunos términos de expresiones algebraicas. Cuando solo hay A que representa un número o una constante, a eso se le llama término independiente. Cuando tenemos B es un número y X es una letra. A todo esto se le llama un término. A ese término se le llama lineal. Es decir, X que está asociado con una variable elevado a exponente 1. Y B se llama coeficiente, el coeficiente del término lineal. En el caso de A es el coeficiente del término independiente. Una tercera simbolización es el término cx cuadrado, donde c representa un número, ¿ya? Y x, que es una letra que representa una variable que está elevado a la 2 y que por ser elevado a la 2 a ese conjunto se le llama término cuadrático. Y al c solamente se le llama coeficiente del término cuadrático. Siguiendo con este asunto de x cubo, un término llamado término cúbico porque la variable está elevado a exponente 3 y d es una constante que se llama constante del término cúbico. Tenemos el quinto término, ex a la 4. A este término en conjunto se le llama término cuártico porque está elevado a la 4. La variable elevado a la 4, que es un coeficiente, es el coeficiente del término cuártico. Luego, fx a la 5, término quíntico, porque la variable que es x está elevado a la 5, por eso se llama término quíntico. Y f se llama coeficiente, que es un número, coeficiente del término quíntico. Y luego pasamos
a la siguiente página cómo estos términos, 6 términos, se involucran de alguna forma en ecuaciones, ¿ya? Por ejemplo, una ecuación lineal es una expresión formada por dos términos, donde este es el término lineal, y así se le llama, y se le llama lineal porque está elevado a exponente 1 y está formado por el término independiente que representa simplemente un número, ya sea positivo o negativo, ¿ya? Y aquí el número b puede ser un número asociado con una letra llamada x. Entonces estamos entrando a lo que son las ecuaciones. Ecuación porque lleva un símbolo llamado igual, ¿ya? Esa es la característica principal de una ecuación. La ecuación existe por eso, por este símbolo del igual. Cuadráticas, que son ecuaciones que tienen un término cuadrático porque está elevado a la 2 y esa es la característica principal. Luego tiene otros términos como el término lineal bx y el término independiente. Independiente porque no hay una variable, lineal porque hay una variable que está elevado a la 1, término cuadrático porque está una variable elevado a la 2. La cuadrática le puede faltar este y este, pero este no, porque este es lo que determina lo que es una ecuación cuadrática. Y lógicamente hasta ahí no es una ecuación cuadrática. Esto solo es una expresión cuadrática. Esa ecuación cuando lleva el igual, en este caso igual a 0, pero puede ser cualquier otro número. Pero como esto es con un sentido explicativo, entonces vamos a ponerle igual a 0 porque queremos presentarlo como una forma general, así como hicimos con las lineales, ¿ya? Vamos con lo que son las ecuaciones cúbicas. La ecuación cúbica tiene un término cúbico de x al cubo, cúbico porque está elevado a la 3. Está formado por un término cuadrático, cx cuadrado, está formado por un término lineal, que es bx, van sumados, ¿ya? Más el término independiente, más a. Hasta ahí, esto es una expresión cúbica, pero para que sea ecuación debemos de igualarlo a una expresión, por ejemplo, igual a 0. Luego vamos con la cuarta forma de expresión. Vamos a escribir la expresión cuártica. Y la cuártica tiene un término cuártico porque está elevado a la 4, ex a la 4, más un término cúbico porque está elevado a exponente 3, la variable x, un término cuadrático porque está elevado a la 2, más un término lineal porque la variable está elevado a la 1, más un término independiente que es a. Lo escribimos aquí abajo. Esto se puede escribir en una sola línea. Y lógicamente esa es la expresión algebraica cuártica, pero como ecuación eso se iguala a 0. Luego veamos acá en la siguiente página. Vemos ahora lo que es quíntica, la expresión quíntica. Este es el término quíntico porque, o quinto, porque está elevado a la 5. El término cuártico se suma x a la 4 más el término cúbico de x al cubo más el término cuadrático que es cx cuadrado más el término lineal más bx más el término independiente, que eso es la expresión algebraica, pero para indicar ecuación debe llevar el igual y nosotros lo igualamos a 0. Esas son como las principales ecuaciones, ¿ya? Esto es más que todo para entender este lenguaje del álgebra, cómo se asocia, cómo a través de la antigüedad, como hemos visto, cómo han cambiado los símbolos, cómo se ha incorporado, y aquí su expresión ya en lo que es términos de expresiones algebraicas,
y eso que tiene un sentido de ecuación cuando esa expresión algebraica está igualado a una expresión, en este caso hemos colocado 0. Pero veamos, estas expresiones algebraicas tienen un sentido gráfico también, tienen un significado desde ese punto de vista.